Bien, hermanos, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí. Ya hoy cerramos el ciclo Crianza Bíblica eh, y vamos a cerrar con el tema de los adolescentes. Crianza específicamente para los adolescentes. Sin embargo, todo lo que vamos a ver acá en nuestra clase va a servir para cualquier tipo de edad en las cuales nuestros hijos se encuentran. Solamente que se utiliza más o está más enfocada es en los adolescentes. Nuestra escuela bíblica se llama, esta saga es Padres para educar, hijos para conquistar. Y hoy vamos a ver pastoreando el corazón de nuestros hijos. Imaginémonos por un momento que nuestros hijos nos piden permiso, como siempre nos lo han pedido, y resulta que ellos se van para la casa de unos compañeros que nosotros sabemos que tienen buenos padres y que son de confianza. Pero resulta que esa noche que se quedan en esa casa, los padres por X razón tienen que salir. Entonces los amiguitos van y se les ocurre una grandiosa idea. No están bajo la supervisión de sus padres, así que van y cogen una película o van a ver películas con contenido no grato. Imaginémonos eso. Imaginémonos que nuestros hijos que están en esa casa, inmediatamente saltan y dicen, ¡oh, niños! ¿Qué están haciendo? Esto no le agrada al Señor, hijos del diablo. Trata de convencerlos, imaginemos que trata de convencerlos al reprenderlos por lo que van a hacer, entonces salen inmediatamente y se apartan de ellos, no pudiendo convencerlos que no hicieran eso, sale y se va a orar, Señor, por favor, perdona los pecados de ellos y guarda mi corazón. Imaginémonos que pasa eso. Ahora, ¿quién de nosotros les gustaría tener esa clase de hijos? Alcen la mano, los que queremos tener esa clase de hijos. Bueno, todos queremos tener esa clase de muchachos. Una cosa es que nuestros adolescentes, nuestros hijos, obedezcan bajo la supervisión de los padres o por el temor de un castigo. Pero otra cosa totalmente distinta es que ellos tengan grandes convicciones en su corazón. Como nos enseñaba el pastor Sergio, grandes resoluciones del corazón. Que ellos, independientemente de dónde estén y con quién estén, puedan agradar a Dios. ¿Les gustaría tener una clase de hijos de esos? ¿Les gustaría que sus hijos se criaran bajo ese temor de Dios? Vamos a ver Salmo capítulo 36, 1 y 4. Y aquí les voy a presentar a sus adolescentes. El salmista nos presenta el corazón de un adolescente o de una persona que no tiene a Dios. Así que todo lo que vamos a ver es cómo es que el corazón de nuestros hijos realmente es. Quisiéramos que fuera comportado de esta manera como les acabo de ilustrar, pero realmente no pasa así. Realmente lo que el Salmo nos dice es esto. El pecado habla al malvado, nuestros hijos naturalmente no son cristianos, ellos tienen un corazón pecaminoso, por lo tanto son malvados, en lo profundo de su corazón. El pecado habla al malvado en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es lo que vemos en nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen temor de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Solamente basta mirar su comportamiento. No tienen temor de Dios. Tal vez le temen a la correa, le temen al castigo, pero no le temen a Dios. Cree que merecen alabanzas. Esta es la nueva versión internacional. Se me olvidaba decir. Creen que merecen alabanzas al punto de no hallar aborrecibles sus propios pecados. Ellos están convencidos que todo lo que están haciendo está de maravilla, porque la están pasando súper. Sus palabras son malvadas y engañosas, dicen mentiras,
Han perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho traman hacer iniquidad, se aferra a su mal camino y no rechaza la maldad. Vemos que nuestros hijos tienden a abrazar lo malo. David nos señala dos deficiencias del corazón de un malvado, del corazón de nuestros adolescentes. Estas deficiencias pecaminosas existen en el corazón de nuestros hijos. Primero, hace la observación de que no hay temor en sus corazones. Por lo tanto, como no tienen temor, carecen de una conciencia de la existencia y la gloria de Dios. No han sometido su corazón al gobierno de Dios. Ahí está describiendo el corazón de nuestros muchachos. Sí, su muchacho. Ese hijo que usted ama tanto. Sí, hay pecado en su corazón. Dios se vuelve el único punto de referencia más importante. Cuando hay temor de Dios, Dios se vuelve el único punto de referencia. Es lo más importante. En lo que deseo, en lo que pienso, en lo que hago, en lo que digo, todo lo que hacen nuestros adolescentes deben estar motivados por agradar a Dios. Pero la mayoría de nuestros adolescentes no viven en el temor delante de Dios. No hay temor delante de sus ojos. Antes, por el contrario, el universo de ellos gira en torno de ellos mismos. Todo el tiempo están mirando al espejo, si la cara es bonita, si es aceptado, si no es aceptado, el tipo de ropa que tienen. Les importa más lo que digan sus pares, sus compañeros de ellos, que lo que dice Dios de ellos. Es más, cuando usted les habla y les habla acerca de Dios y cómo es que hay pecado en sus vidas, les resbala. Pero si están atentos, sus oídos prestos para escuchar a sus amigos. Y si sus amigos les gusta X o Y moda, X o Y situación, X o Y forma de vestir, X o Y forma de música, ellos tienden a eso. Inmediatamente su corazón tiende a lo malo. Entonces, no solamente David nos señala que no hay temor de Dios, sino que cree que merecen alabanzas. Ellos creen que toda la perspectiva que tienen del mundo es la correcta y sus padres están obsoletos. Qué pesar de mi papá, es que no, ¿cómo dice papi? Facebook, que no sabe nada mi papá. Es que el Facebook. Entonces ellos no saben absolutamente, piensan que nosotros como padres ya somos de la prehistoria y que ellos son los que saben cómo es que se deben de comportar en este mundo. Porque no saben prender una computadora. En cambio, yo sí sé. Por lo tanto, en su cosmovisión van quedando obsoletos los padres. Pero todo lo que les dice el mundo y la cultura, eso es. Esa es la verdad. Ese es el camino que debo de seguir. No hay temor de Dios y piensan que todo lo que ellos hacen es digno de alabanza. Y yo, pídele perdón a su hermano. ¿Y por qué? Si yo no he hecho nada. Y es que, ¿qué tiene de malo? Las frases típicas de nuestros adolescentes. Cuando se ven a sí mismos, no usan el espejo perfecto de la palabra de Dios, sino el espejo un poco folclórico, carnavalesco, de la opinión de sus compañeros o de la cultura. No se ven a sí mismos con claridad o precisión. Tienden a tener más alto concepto de sí mismos. Como dice Romanos 12:13. Padres, les presento a sus adolescentes. Ese es el corazón
de nuestros adolescentes. Pero cuando estamos preparando a nuestros hijos adolescentes para vivir una vida piadosa en este mundo oscuro y caído, es indispensable que pongamos como una de nuestras metas principales la convicción y la sabiduría. Y hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo desarrollamos un corazón con convicción y sabiduría? Recuerden el ejemplo del adolescente que les conté al principio, que todos queremos un adolescente así. Bueno, los principios fundamentales para tener adolescentes de ese talante, de esa capacidad de tomar decisiones, aun si sus padres estén presentes, son la convicción y la sabiduría. Y tenemos que entender una cosa para abordar estos temas de convicción y sabiduría. Primero, ¿qué son los límites claros? Para desarrollar convicciones necesitamos entender qué son límites y qué son convicciones. Los límites claros son situaciones que involucran los mandamientos directos de la Escritura. Eso es lo que hemos estado estudiando durante esta saga de crianza bíblica. ¿Qué son? Lo que dice Moisés en Éxodo. Y estas palabras las repetirás estando en tu casa, al levantarte, al acostarte. Esos son los límites claros. Algunos ejemplos de estos son llamados hablar con verdad, no mentirás. Eso es un límite claro. Otro límite claro, honra a tu padre y a tu madre. Son límites claros. La prohibición del robo, del adulterio y de la fornicación. Son límites totalmente claros. Cuando nuestros adolescentes se encuentren en asuntos de su vida, de su cotidianidad, con límites claros, ellos no van a orar al Señor para que les dé sabiduría. Por ejemplo, si ellos están en una situación como nuestro adolescente, iba a exponerse a material inadecuado. ¿El qué hizo? Señor, ¿será que si esto está bien, esto está mal? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el límite es claro. La pornografía, la fornicación, el adulterio, esos son límites claros. Y lo que deben hacer nuestros adolescentes, en esos casos, cuando se les presentan o están frente a esos límites claros, es someterse bajo la sabiduría o el entendimiento que eso es malo. Y deben de huir o deben rechazar. ¿Por qué? Porque son límites claros. Necesitan, en estos casos, ellos no necesitan pedir sabiduría a Dios, sino que necesitan un corazón controlado por el amor a Dios y que se sometan a lo que Dios dice en su palabra. Nuestros adolescentes necesitan conocer los mandamientos de la Escritura. ¿Cómo ellos van a rechazar el no robar o van a rechazar el no matar si no conocen que eso es malo? Nosotros debemos de instruirlos en estos límites claros, en estos mandamientos. Un adolescente no puede permanecer dentro de los límites claros si no los conoce. Por lo tanto, el deber de nosotros como padres es enseñarles las escrituras, los mandamientos. Eso ya lo vimos muchas clases anteriormente. Pero segundo, necesitan una convicción personal. Es decir, un corazón comprometido a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que les cueste. Y es ahí donde nosotros fallamos. Posiblemente le damos el mandamiento, posiblemente le recitamos las escrituras, pero ¿qué tan convencidos están ellos de eso? ¿Qué tan convencidos, apropiados, qué tantas resoluciones están haciendo en su corazón para poder decir frente a esta situación, prefiero obedecer, amar al Señor? ¿Están convencidos realmente de la instrucción que les hemos dado? Bueno,
Entonces vamos a ver las convicciones bíblicas. Una convicción bíblica siempre está basada en el estudio previo, sumisión y aplicación de las escrituras. Una convicción bíblica siempre está predeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Una convicción bíblica se adquiere antes de estar en la situación. Son resoluciones. Hoy resuelvo no contaminarme con la comida del rey. ¿Se acuerdan de Daniel? Tienen grandes resoluciones. No se van a contaminar y como no se van a contaminar, empiezan a partir de ahí a tomar decisiones que sean coherentes, congruentes con sus convicciones. Una convicción bíblica no cambiará con las circunstancias. No es hoy sí, mañana no. Eso no es una convicción. Una convicción es determinada, no es inflexible. Las verdaderas convicciones tienen una cualidad de no ser negociadas. No sé cuando me conviene, si tengo esta convicción. Pero cuando no me conviene, entonces la dejo a un lado. La convicción verdadera bíblica es valerosa. Hay seguridad básica en ellas porque están basadas en la palabra del Señor. Muchas veces no la entendemos porque Dios manda X o Y circunstancia, pero el asunto final es la obediencia a Dios. Una convicción verdaderamente bíblica siempre es práctica, o sea, se ve en la cotidianidad, se refleja en la cotidianidad. El problema de nuestros adolescentes entonces con estas convicciones es que a ellos no les falta conocimiento. Ni siquiera es falta de reconocer la norma de Dios. Ellos ya saben qué es lo que se debe y no se debe hacer. El problema es que no están convencidos de hacer lo que Dios manda en las Escrituras. Lo que hace falta es un compromiso personal de obedecer a Dios. Y usted y yo como padres estamos llamados a instruir, enseñar a nuestros hijos a tener ese tipo de convicciones. Y aquí hay un problema. El problema es que ellos no ven eso en nosotros. Ellos ven un montón de religiosos que se van a congregar cada 8 días y que salen de la casa y al parecer la iglesia es lo espiritual y el mundo es lo secular. Cuando ellos se encuentran con estas realidades en su hogar, entonces se les trocan los cables. Dicen, ¿y aquí qué pasó? Ese es el problema, mis amados. Nosotros. ¿Recuerdan cómo se llama esta escuela bíblica? Padres para educar. Padres para sensibilizar. Padres para que nos instruyamos primeramente para poder instruir a nuestros hijos. Y eso ya lo hemos hablado mucho en nuestras clases. Ahora vamos a entender, ya tenemos en cuenta el tema de las convicciones. Ahora vamos a entender los asuntos de la sabiduría. Mis amados, a pesar de la convicción es tan importante y a pesar de que los asuntos claramente definidos son tan importantes, o sea, las normas, las reglas, los mandamientos, los estatutos, un creyente, un verdadero creyente o un creyente que siempre está procurando por agradar al Señor, pasa la mayor parte de su tiempo lidiando es con asuntos de sabiduría. Un verdadero creyente no está en el límite todo el tiempo probando esos límites a ver qué tanto puedo llegar, qué tanto no. Un verdadero creyente realmente está lidiando es con asuntos de cuando la palabra de Dios no es tan clara. Por ejemplo, sabemos que así dice el Señor con respecto a el adulterio, con respecto a la fornicación, con respecto a la mentira. Es claro. Pero hay asuntos donde no es tan claro. Y es ahí donde necesitamos sabiduría e instruir a nuestros hijos con sabiduría.
asuntos que necesitan sabiduría. Por ejemplo, es donde la vida, lo que deseamos es ser usados por Dios para en X o Y situación entender cuál es la voluntad de Dios y cómo puedo reflejar mejor aún la imagen de Dios en esa decisión, en esa situación. Por ejemplo, una firma que nosotros sabemos con un contrato que no es legal o que va a favorecer a ciertas personas y a otras no. Y entonces nuestra ética queda totalmente en entredicho. O aceptar hacer ciertas cosas para hacer quedar bien a unas personas o por debajo para sobrepasar a otras. Son asuntos que todo el tiempo, aunque no está, la Biblia no lo dice, así dice el Señor, no firmarás contratos, no lo dice la Biblia. Pero sí se requiere asuntos de sabiduría para saber cuál es la mejor forma de agradar al Señor. Y estos principios de sabiduría es el principio de la autoridad. Nuestros hijos deben saber que están bajo autoridad en donde quiera que estén, en su colegio, en su casa, en su trabajo. Están bajo autoridad. Eso les puede traer sabiduría. Se encuentran en una situación, ellos pueden decir, ¿cuál es mi autoridad? No puedo tomar decisiones, sino que debo ir donde mi jefe, debo de recurrir a mis padres o debo recurrir a estas entidades porque sabe estar bajo autoridad. No sé si ustedes recuerdan la influencia versus autoridad. ¿Se acuerdan de ese gráfico? Donde nosotros, entre más nuestros hijos avanzan, la autoridad se va perdiendo, pero la influencia va aumentando. Así que en la medida que influenciamos a nuestros hijos, ellos automáticamente se van a someter a sus autoridades. El principio de la gracia. Los Proverbios 15:2 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ellos necesitan entender que la forma en que yo hablo puede o encender un fuego enorme o aplacar el corazón de esa persona. Y eso va a traer sabiduría en sus relaciones interpersonales. Ellos deben de entender el principio de verdad. Esto es la verdad dicha en amor. No sé si ustedes han encontrado esas personas que les gusta decir, es que a mí me gusta ser directo y sincero. A mí me gusta hablar con la verdad, siempre. Puedes sí que hables con la verdad, pero cuando hieres a otro, pero cuando esa verdad hace sentir mal al otro, hay dobles intenciones en el corazón. Es una verdad dicha en amor. Nuestros hijos deben de entender que hay un plan superior. Pero padre, es que mire que yo estaba haciendo este examen, todos los niños se pasaban el pastel y yo no lo pasé y por eso perdí. Pero hiciste lo correcto. No miraste. Fuiste transparente, honesto. Y detrás de todo eso hay un plan superior para nuestros hijos. El principio del consejo sabio. La escritura me advierte acerca de las decisiones tomadas impulsadas por las emociones, los sentimientos e independientes. Se nos dice que Dios dará sabiduría a quienes que la pidan. Y debemos de, cuando nuestros hijos están en esas situaciones donde su ira, su rabia, su frustración nos lleva a tomar decisiones, es ahí donde les tenemos que instruir y decir, hijos, miren, con emociones a flor de piel no se toman decisiones. Las emociones son un dato más que tenemos que leer. ¿Y yo por qué me estoy sintiendo de esta forma?
Es que tengo ira, mejor me aplaco, espero un momento y después tomo decisiones. ¿Esto en dónde? Yo lo aprendo, conviviendo con nosotros. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por la ira. Así que es lo que están aprendiendo. Bueno, todo lo contrario. Principio de fidelidad o integridad. El principio de la soberanía de Dios. Esto todo el tiempo lo estamos replicando y enseñando a nuestros hijos en nuestra iglesia. Y eso lo deben de saber muy bien nuestros hijos. Está el principio del corazón, eso ya lo hemos estudiado. El principio del corazón, donde la conducta determina el corazón. Nuestro corazón, o como de la forma en que nosotros nos comportamos, es porque está impulsado por nuestra conducta. ¿Qué es lo que ves en tus hijos? Eso es lo que tienen en su corazón. Y ya hemos hablado acerca de pastorear el corazón de nuestros hijos. Y también estamos con el principio de la gloria de Dios. Nuestros hijos son llamados a vivir para algo mayor que su propio bien. Hijo, ¿te sientes triste? Hay algo mayor que esa tristeza. Pero hijo, ¿te sientes exitoso? ¿Fuiste el mejor de clase? ¿En el campeonato saliste vencedor? Tranquilo, hijo. Hay algo mayor que eso. Siempre con la perspectiva de que hay algo más allá que simplemente un logro o un fracaso en nuestra vida. Dios tiene todo bajo control. Las verdades, hermanos, en las escrituras son como una sinfonía. Ustedes saben que es una sinfonía. Es un montón de instrumentos diferentes que suenan al mismo tiempo. Una sinfonía no solamente tiene un instrumento, sino que tiene muchos instrumentos, los cuales se intercalan y después suena toda la banda en ciertos momentos de la canción. Y asimismo son estas verdades bíblicas. No solamente es disciplina, 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 corrección, 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 sino que hay una variedad, y eso lo vimos en la comunicación, hay una variedad de formas de instrucción a nuestros hijos que todas deben de sonar al mismo tiempo. Y de un momento a otro, según la circunstancia, una verdad sonará más que las otras, pero todas están en consonancia, tener una mentalidad sinfónica al entrenar a nuestros hijos para vivir piadosamente. No podemos quedarnos tocando una sola nota, un solo instrumento. Sabemos presentarles la totalidad de la sabiduría bíblica para que ellos puedan tomar decisiones sólidas y bíblicas. Y para lograrlo, nosotros mismos debemos conocer dicha sinfonía. Y ya esto lo hemos hablado en clases anteriores. ¿Cómo estamos nosotros para poder enseñarles a nuestros hijos? Necesitan mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando digo mucho, es mucho. Hablar, hablar y hablar. Escuchar y hablar. Para que ellos puedan entender, conocer y deleitarse con las sinfonías que la Biblia nos presenta de las verdades bíblicas. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar en el corazón de nuestros hijos este tipo de sabiduría o un corazón sabio? Bueno, como padre, considera las situaciones difíciles, inoportunas y problemáticas de la vida como oportunidades dadas por Dios. Y esto es muy importante. Padres, ustedes tienen problemas con sus hijos. Hay veces uno ni siquiera quiere llegar a la casa o abordar cierta situación con los niños, con los hijos. La tensión es tanta que uno ni siquiera quiere abordar. Ya sabe, yo ya sé que vamos a salir peleando. Yo ya sé que aquí va a haber discusiones. Ya sé que esto no va a parar. Necesitamos entender, padres,
que esas problemáticas que nuestros adolescentes presentan son oportunidades. Es la oportunidad. Así que, padre, ¿no sabes qué hacer con tu hijo? ¿Con tu adolescente? ¿No sabes cómo tratar cierta o X circunstancia? Bueno, empieza a ver eso como una oportunidad que Dios te da para entrar en el corazón de tu hijo y poder instaurar estas verdades bíblicas. 2, resiste la tentación de tomar decisiones por tus hijos. Nosotros hablamos acerca de los ídolos del corazón. Y uno de esos ídolos era el querer tener el control de todo lo que hacen nuestros hijos. Incluso cuando no están en la casa, nosotros llamamos y decimos, ¿y ya almorzaste? ¿Y ya desayunaste? ¿Y qué ropa te pusiste? Lo queremos controlar todo. Incluso los problemas. Después de que se van de la casa y se casan, llamamos. ¿Y si lo atendieron bien? ¿Y si le están aplanchando la ropita, papito? Y cuando vamos a visitar o cuando somos visitados los suegros, nuestros padres nos visitan en la casa, van y miran. Esta mujer es cochina. No me está atendiendo bien el niño. O por el contrario, mira cómo le dijo a la hija mía. Mira cómo la miró. Ay. Y empiezan a meterse en la relación. Queremos controlar. Y eso es un ídolo del corazón. Y queremos tomar decisiones por ellos. Llega en el momento, mis amados, donde tenemos que empezar a soltar. ¿Recuerdan la cometa que hablábamos? Hay que empezar a soltar para que alcen el vuelo. Hay que empezar a soltar, que ellos tomen sus propias decisiones, independientemente de las consecuencias que tengan. Eso también da sabiduría. Es que tomó esta decisión y fue la peor. Bueno, hijo, aprende. Aprende de eso. Eso les da sabiduría a nuestros hijos. Haz que salga a relucir el corazón de tu adolescente. Proverbios 25. Haz preguntas abiertas que ayuden a la comunicación, qué es lo que realmente ellos están pensando, qué es lo que realmente ellos desean. Muchos padres nos da pánico saber qué es lo que hay en el corazón de nuestros hijos. No queremos escuchar que ellos nos digan, es que yo no creo en Dios. Eso nos aterra. Y por lo tanto no tocamos el tema con ellos. Nos da pánico encontrar en ese corazón un montón de cosas que no queremos ver. Y por lo tanto evitamos conversaciones profundas con ellos. No queremos. Mis amados, con el dolor en el alma, es mejor darnos cuenta a tiempo qué es lo que hay en el corazón de tu hijo. No te hagas el que no pasa nada. No te hagas el que esto no es conmigo. Esto no es así. Tenemos que enfrentar esa realidad cruda, esté como esté. Sea lo que salga de ese corazón, necesitamos conocerlo porque es la única forma de combatirlo directamente. Es la única forma que nosotros nos podemos dar, dándonos cuenta, es la única forma que podamos tomar acciones preventivas para guiar, orientar a nuestros hijos. Sé persistente, no te conformes solamente con gruñidos. Y ya nuestros hijos saben. Ojo, pues que les doy correa. Y ya nuestros hijos, no te quedes ahí. Sé persistente, sé persistente. Debes de ser amigable, alentador, suplicando cuando ellos necesiten la súplica.
Ayuda a tu adolescente a determinar si está tratando con asuntos de límites claros o con asuntos de sabiduría. Vea, hijo, esto lo dice la palabra del Señor. Mire, estás lidiando con este mandamiento, con no mentirás, con no robarás. Estás lidiando con ese mandamiento. Ayúdalo a identificar que son límites claros. Pero también tienes que ayudarlo a identificar que son asuntos de sabiduría, que ya tienen que basarse es por las escrituras, por los principios que nos da la palabra del Señor. El principio que debe de regir en esta situación, hijo, es este. Y lo ayudas a identificar, pero eso a nosotros también nos cuesta la vida, porque no hay una sensibilidad a la palabra del Señor. Ayuda, no trates de decirle a tu adolescente en una conversación todo lo que has aprendido. ¿Qué significa eso? Es que en una sola conversación nosotros no podemos vaciarles todo el contenido de experiencia nuestra o de sabiduría que nosotros tengamos o hayamos adquirido, sino que esto es como por dosis, por dosis. Hay momentos donde nuestro adolescente se abre y es ahí donde tenemos que aprovechar, pero hay momentos donde se cierra totalmente y debemos de identificar cuando su corazón está abierto y cuando su corazón está cerrado. No se trata solamente de unas cuantas charlas, se trata de una vida de comunicación constante, entendiendo cada una de las circunstancias. Mis amados, todo esto es con el fin de que nuestros hijos primero tengan convicciones profundas acerca de la palabra y que adquieran un corazón sabio. Entonces, ¿qué es una persona sabia? Es la persona que teme al Señor, cuya vida está organizada por la existencia de Dios y su voluntad revelada. Eso es lo que queremos con nuestros adolescentes, con nuestros hijos. Esta persona traerá a la vida diaria el tipo de sabiduría que solo puede venir del cielo. ¿Quién es la persona que hace el bien? ¿No es acaso la persona que está comprometida en hacer todo lo que Dios manda que se haga? Es una persona que está consciente, que trae a memoria constante los mandamientos del Señor y los principios de las Escrituras. El que hace el bien pone atención a los límites que Dios establece y trata de nunca rebasar. Siempre se está preguntando la persona sabia, ¿qué decisión o qué actitud o qué comportamiento expresará mejor la voluntad de Dios? En pocas palabras, nuestra meta en la vida piadosa, práctica y funcional es todo llevarlo. ¿Se acuerdan de ese gran meta o gran objetivo que nos trazamos? Que nuestros hijos glorifiquen a Dios y gocen de Él por siempre. Malaquías 4 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, y en específico, el versículo que siempre hemos estudiado. Éxodo 6. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Para qué necesitamos acordarnos de las palabras del siervo Moisés?
Bueno, dice el versículo 6, dice, porque Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es en la medida que nuestras vidas giran en torno a la palabra del Señor y a los principios que Dios nos ha dejado. Es en la medida que nosotros como padres ahondamos en los mandamientos del Señor día tras día para ponerlos por obra. Es que Él, Dios mismo, ha prometido volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Padres para educar, hijos para conquistar. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Tú sabes, Señor, cuán frágiles somos. Tú sabes la gran negligencia que nosotros como padres tenemos a la hora de educar a nuestros hijos. Pensamos muchas veces que nuestros hijos simplemente son nuestros. Se nos olvida que nuestros hijos son tuyos. Se nos olvida, Señor, que nosotros simplemente somos agentes de tu reino y que nos has puesto estas almas perdidas y pecaminosas para que a través de nuestro comportamiento y a través de la forma en que tenemos de discernir el mundo, ellos puedan ver tu gloria, ellos puedan ver tu majestad. Se nos olvida tan pronto esto, Señor. Hay tanto afán en lo que trabajamos, en lo que comemos, en lo que bebemos. Hay tanta energía invertida en esto que se nos olvida el cuidado de nuestros hijos. Por favor, te lo suplico, ayúdanos. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor, de nuestros adolescentes. Mira su corazón. Mira su corazón cómo se inclina a la impiedad, a la rebeldía. Mira su corazón, Señor, cómo se va tras este mundo. Y nosotros estamos demasiado ocupados para atender sus necesidades. Por favor, ten misericordia, Señor, de nuestras familias. Que nuestras familias puedan crecer bíblicamente saludables, fuertes en las convicciones, en los mandamientos que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en un mundo de tormenta oscura y pecaminosa. Ayúdanos a permanecer con nuestra luz encendida en este mundo de tinieblas y oscuridad. Ayúdanos, Señor, a consolidarnos como familias bíblicamente constituidas, Señor, de tal manera que los padres tengamos convicciones firmes, Señor, a la hora de tratar con el pecado de nuestros hijos. Sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestra vida. Sensibilízanos, Señor, a través de tu palabra y que con el poder de tu Espíritu Santo podamos, Señor, conquistar el corazón de nuestros adolescentes, de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, oramos.